El examen de la Universidad de Chile, que es el que ha estado desde hace muchos años, ¿cierto? Eso siempre ha sido lo básico. Luego de esto apareció el EUNACOM, que esto es en la ley 20.261, que esto es del año 2008 que apareció. Aparte tenemos una serie de tratados internacionales que revalidan automáticamente con algunos países como Ecuador, Colombia, con Uruguay, Argentina, México, aunque el de México no es tan claro, y Brasil, ¿ya? Y los pongo aparte porque ellos tienen unos problemas distintos a los que tienen los otros países como Venezuela, Cuba, Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Haití. Y finalmente tengo la revalida a través del CONASEM. ¿Ya? Esas son las cosas como que más se utilizan, más el artículo 112, ¿cierto?, del Código Sanitario, que ha sido tan vilipendiado en el último tiempo y que se ha utilizado como una forma transitoria de poder ejercer la medicina y que actualmente, después de un par de reportajes, ya se está intentando disminuir. ¿Ya? Lo de la Universidad de Chile sigue totalmente vigente, es un examen que vale cerca de 1.000.000 de pesos, tiene una parte teórica y tiene una parte práctica, ¿ya? Y todavía se puede hacer. Ahora, ¿cuál es su efecto? Simplemente revalida el título de médico. Ese es su efecto, revalidar, nada más, ¿ya? Ahora, el EUNACOM, que es en el que me voy a centrar un poco más, se creó con el objeto de ser un requisito para el sistema público de salud, ¿ya? Y ese fue su objeto inicial, ¿ya? Fue todos los médicos, chilenos y extranjeros, y esto que quede bien claro, los chilenos y extranjeros deben aprobar el EUNACOM para poder trabajar en el sistema público, acceder a ciertos cargos y trabajar por el sistema de libre elección, por el sistema de los bonos FONASA, ¿ya? Ahora, dentro de esto, en la discusión legislativa que apareció después, ¿ya? En la Cámara de Diputados en específico, se agregó que revalidaba el título, ¿ya? Y dice, la aprobación del EUNACOM significa la revalidación automática del título sin que se pueda exigir ningún requisito adicional. Y hasta ahí estaban todos contentos y decían, bueno, el EUNACOM es una forma paralela de revalidar el título, ¿ya? Ahora, y dice así, revalida automáticamente sin poder exigir ningún requisito adicional, ¿ya? Esta ley, la ley 20.261, exigía que se dictara un reglamento por el MinSal, ¿ya? Que por cierto el MinSal está al debe porque se tiene que renovar cada 5 años y la última vez que se dictó fue en 2009, o sea, llevan 10 años desde el reglamento. Y lo que hacía esto era decir que revalida, nuevamente, o sea, repitió la norma, ¿ya? Pero apareció la Contraloría General de la República y cursó un alcance restrictivo a esto de acá, en que decía que está bien, que el EUNACOM revalidaba, pero solamente para los efectos de trabajar en el sistema público, para acceder a ciertos cargos y para trabajar en el sistema privado, pero solamente para atender pacientes FONASA por el sistema de libre elección, ¿ya? Eso es lo que dijo la Contraloría en el reglamento y de esa manera fijó la interpretación de la ley. O sea, en el fondo la Contraloría, a través de una interpretación restrictiva de una norma inferior, fijó la interpretación de la ley, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó desde ese entonces? Esto ocurrió el año 2009, ¿ya? Desde ese entonces, la verdad es que nadie le hizo mucho caso a la Contraloría, en específico a la Superintendencia, ¿ya? Así que ahí está apuntando a la Superintendencia. Y lo que pasó fue que la Superintendencia constantemente dictaba o emitía los certificados que decía ha revalidado el título en función del artículo 1, inciso 2 de la ley 20.261. O sea, decía ha revalidado el título en función de lo que dice la ley, ¿ya? Y no solo eso, sino que aparte los médicos extranjeros, venezolanos, cubanos, etc., trabajaron en el sistema privado sin ninguna limitación y las fiscalizaciones de la superintendencia nunca pusieron ningún reparo al respecto, hasta el año 2017, ¿ya? A fines del año 2017 empezó a aplicarse un criterio distinto de fiscalización y cambió el texto de los certificados, en el sentido en que ya no decía ha revalidado el título, sino que el certificado de la superintendencia decía ha sido habilitado para trabajar en el sistema público, ¿ya? Y no solo eso, sino que aparte, para poder acreditar a las instituciones privadas, empezó a exigirles que despidieran a estos médicos y los despidieron. Se despidieron como a 100 médicos más o menos, quedó ahí, se volvió difícil, saltaron las asociaciones de médicos extranjeros, fue bien terrible, pero acudieron al Congreso y el Congreso dijo vamos a sacar una ley, ¿cierto? Que dado que lo que se estaba discutiendo en noviembre de ese año era la ley de presupuesto, quedó dentro de la ley de presupuesto que revalidaba tanto para el sistema público como para el sistema privado, ¿ya? En paralelo, aparte de ir al Congreso, los médicos extranjeros fueron a la Contraloría y le dijeron, Contraloría, por favor, cambia tu interpretación porque es ilegal, en el sentido en que estás interpretando un reglamento y con eso fijando
la ley. Segundo, estás haciendo que haya una doble reválida, una para el sistema privado de la Chile y otro para el sistema público, por lo tanto aumenta los costos. El UNACOM vale 600.000 pesos. O sea, si yo quiero trabajar en el sistema privado, tengo que aprobar ese examen, si es que no este otro. Son muy similares, por si acaso, ¿ya? Y además que la discusión parlamentaria en general decía queremos que revalide, porque está demostrando que el médico tiene los conocimientos del fondo, por lo tanto no debería poder ejercer donde fuera. Entonces, repito, los médicos extranjeros fueron al Congreso y consiguieron en la ley de presupuesto incorporar esta interpretación que decía para el público y para el privado, y fueron a la Contraloría además a pedirle por favor cámbienme la interpretación que viene del 2009. ¿Qué pasó? La Contraloría nunca respondió, se venció el plazo de la ley de presupuesto que duró un año, ¿ya? Y los médicos extranjeros fueron nuevamente al Congreso a decir por favor manténgame la glosa, ¿ya? No vaya a ser que la Contraloría no cambie su interpretación a pesar de la ley acá. Y la Contraloría en enero de este año dijo mantengo mi interpretación inicial y solamente va a tener vigencia la ley de presupuesto durante el año 2018 y el año 2019, y por lo tanto desde el próximo año los médicos nuevamente solamente pueden trabajar en el sistema público y no en el privado. Estos los que han aprobado solamente la UNACOM y no cuentan con un tratado internacional, ¿ya? Así que ese es un problema que hay. Actualmente estamos en juicio, por si acaso hay un recurso de protección en contra de la Contraloría, porque si bien está dentro de la ley de presupuesto que dura anualmente, la discusión parlamentaria fue fijar el texto definitivo de la ley. Y no solamente eso, sino que además el mismo ejecutivo, el ejecutivo de ese entonces, el gobierno anterior, metió una indicación para hacerlo temporal, para que durara un año, y se rechazó esa indicación en el Senado y quedó la que no tenía una limitación temporal. Y dice simplemente, en virtud de la ley 20.261, los médicos que aprueben o hayan aprobado el UNACOM pueden trabajar en ambos sistemas, ¿ya? Ese es el problema con el UNACOM, que es en lo que estamos ahora y que necesitamos apoyo en general del Ministerio para que eso se solucione, ya que es injusto, no tiene mucho sentido, cae en el absurdo que un médico sí puede trabajar en el sistema privado, ¿ya? Pero solo para atender pacientes FONASA. Y FONASA B, FONASA C, FONASA D, no puede atender los FONASA A porque no pueden sacar bono, no puede atender a alguien sin previsión porque no puede sacar bono, y lo peor es que ni siquiera es médico para él. ¿Se entiende? O sea, yo para usted soy médico, para usted no, y estoy en ese lugar de contrato de trabajo. Así que hasta ahí esperamos ganar el juicio y si no esperamos apoyo en general del resto de la gente. El CONASEM, ¿cómo funciona? El CONASEM, la misma ley 2061, ¿ya? 2261 dijo aprobar el CONASEM revalida el título también, ¿ya? Pero ahí sí fue expreso y dijo lo revalida solamente para la especialidad, porque el CONASEM es la aprobación de la especialidad, y además lo hace solamente para trabajar en el sistema público, ¿ya? O sea, ahí sí lo dijo de manera expresa, así que actualmente puede un médico especialista trabajar en su especialidad sin haber aprobado o sin tener algún título para revalidar su título médico general. La respuesta es sí, a través de la aprobación del CONASEM, ¿ya? Ahora, ambas tienen el mismo problema. El UNACOM está administrado por la SOFAMECH es un privado, el CONASEM está administrado por la CONASEM, que es un privado igualmente y que se relaciona mucho con las sociedades de especialistas, ¿ya? Y por lo tanto no tiene ningún tipo de regulación, porque la ley se remite a ellos y no los regula de ninguna manera. No hay cómo controlarlos, porque son privados, uno les pide algo de transparencia, dicen que no, uno trata de alegar y dice que no, y no hay ninguna forma de los mecanismos de control que uno tiene sobre las instituciones del sistema público. Así que eso también ha sido un problema. Ejemplo, la SOFAMECH ha limitado el número de cupos de personas que puede dar el UNACOM. Actualmente lo abrió, ¿ya? Ha mantenido los cobros que no sabemos si es que esos precios se relacionan con los efectivos costos, ¿ya? El CONASEM se demoraba 2 años en dar la posibilidad de dar el examen. Entonces la gente no podía revalidar porque no podía dar el examen. Y en ambos casos, por ejemplo, reprueba y no tiene cómo alegar, y no tiene cómo revisar su nota, no tiene cómo objetar las preguntas que a veces están malas. Entonces hay un problema en este rol de la reválida por parte de las instituciones que son privadas y que no tenemos cómo controlarlas, y que la ley simplemente es un cheque en blanco diciendo usted se encarga de las reválidas y haga lo que quiera, que eso es como está en este momento, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las principales como solicitudes de las asociaciones de médicos? Es una,
si es que no se gana este juicio que diga efectivamente que la interpretación de la ley de presupuesto era una ley interpretativa y por lo tanto que debe ser integrada acá, y se pierde eso, pedirle a que nos ayuden en general a que la ley del UNACOM efectivamente revalide y que la palabra revalidar sea revalidar y no sea otra cosa, porque si a mí me revalida mi título pero no me lo revalida porque no puedo ejercer mi profesión, ¿qué es eso? Y que no sea tan absurda de que yo soy médico para ti y no médico para otra persona, ¿ya? Y en paralelo, que el sistema de reválida sufra alguna especie de upgrade, de modernización, en lo cual ojalá el ministerio se hiciera cargo. Al menos eso es lo que postulan las asociaciones más importantes de médicos extranjeros. Que el ministerio debería estar a cargo y que no hay ningún problema en que delegue esto a un privado, pero que uno pueda mantener el control sobre el sistema, que haya transparencia. La ley del UNACOM dice, se basa en el principio de publicidad y transparencia, pero las preguntas no son públicas, los costos no son transparentes, no hay ninguna cosa. Es más, lo único que tenemos acceso es el informe de la OPS y de la OMS, que todo el mundo debe saber. Lo que dice la UNACOM es una herramienta llena de falencias, y por ahí se obtuvo algo de información, pero hasta ahora es súper hermético el tema, y el CONASEM peor. El CONASEM además está súper desagregado, y como funcionan con las sociedades especialistas, nosotros creemos que hay un incentivo como a no dejar entrar y a poner más trabas, ¿ya? Y lo último, apareció una propuesta hace poco de parte del Colegio Médico que causó mucho ruido en las asociaciones de médicos extranjeros porque pone más trabas todavía, y en el fondo a ellos les interesa que esa propuesta no se haga realidad, sino que por el contrario haya una que sea justa, que sea clara, que sea transparente y que tenga mecanismos de impugnabilidad. Eso es lo más importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solucionando ese problema, el sector, la lista de espera, el sector público. Para el sector público en general no hay un mayor beneficio, es simplemente que actualmente cerrarle la puerta a los médicos extranjeros significa desincentivar la llegada de médicos extranjeros, que eso es algo que al menos yo he notado que después del boom de la llegada de los venezolanos se ha ido restringiendo un poco más, ¿ya? Pero eso es lo más importante. Pero actualmente hay médicos que no han pasado la UNACOM y que lo han presentado varias veces. La solicitud de los médicos extranjeros no es necesariamente que los eximan de una reválida, sino que es que les permitan una reválida que sea más justa y que se pueda, por ejemplo, revisar, ¿ya? Obviamente, en el caso del CONASEM tenemos un problema que es bien grave. Tengo médicos que aprobaron la UNACOM o que dieron el examen de la Universidad de Chile o que tienen un tratado internacional, que igual para trabajar en el sistema público les exigen el UNACOM, ¿ya? Entonces tienen el UNACOM, son especialistas. Llevan años tratando de revalidar la especialidad, no han podido. Ejemplo, oftalmo, el examen es en inglés. Entonces, si no sabe inglés, no puede aprobar. ¿Me entiendes? No se puede revalidar el título de oftalmología en Chile si uno no sabe inglés, ¿ya? Y eso hace que al final yo tengo un oftalmólogo que no puede trabajar como oftalmólogo, o bien que trabaja como oftalmólogo, pero que no se le reconoce el título de oftalmólogo porque no hay de especialidades, pero que se le paga como médico general. Entonces dice, ¿por qué yo habría de ir a trabajar en el sistema público donde no me reconocen y me pagan como médico general, si en el sistema privado puedo trabajar sin limitación porque no hay ley de especialidades y trabajo como oftalmólogo afuera? Porque da el examen de la Universidad de Chile, o bien tengo el tratado internacional que me permite trabajar afuera, ¿ya? Esa sería como el principal problema, pero lo otro es que de verdad hay un descontento y hay un temor de los médicos extranjeros, en particular en el tema de la UNACOM, en las dificultades con el CONASEM y estas arbitrariedades que hay, y finalmente en el miedo de que haya todavía otro cambio legislativo que vaya en detrimento de esto, en vez de ir a simplificarlo y a aclararlo, que vaya a ponerle más trabas, más dificultades. Guillermo, ¿qué cantidad, cuál es el número de médicos que están en esta situación? Son miles, la verdad no tengo un número exacto, pero son miles, serán 3.000 más o menos, una cosa así. Ahora no tenemos números oficiales, la verdad, más allá de encuestas que se han hecho por redes sociales y son harta gente, pero son la mayoría de los médicos venezolanos al menos están en esta situación, ¿ya? Eso, al menos la situación de acá arriba. En el CONASEM es más gente, o sea, son un porcentaje muy alto de los especialistas están con problemas de revalida del CONASEM. El CONASEM también es un tema problemático para los chilenos también, por lo que... Sí, pero la diferencia es que la mayoría de los chilenos han revalidado, han sacado su especialidad a través de su universidad, ¿ya? Y los que sacan el CONASEM de los chilenos son personas que han trabajado 5 años en alguna de las instituciones del sistema público que son reguladas por la CONASEM y luego lo dan.
pero habitualmente no tienen tanto problema porque ya están trabajando en esa especialidad y ya entraron. En cambio, el médico extranjero necesita entrar y le ponen ahí esa traba. Pero para los médicos haitianos, ¿es lo mismo? Lo mismo, los haitianos no tienen tratado internacional, así que caen dentro de este problema, que están con el EUNACOM y que actualmente no pueden trabajar en el sistema privado, su reválida está limitada, y los que son especialistas tienen los mismos problemas de CONASER. Eso. Perfecto. El tema de UNACOM, que hable de este tema, que es algo que se está generando una complicación para poder insertar a los médicos que ya están acá, que era lo que nosotros hemos hablado con el Ministerio del Interior y con los otros ministerios, es de que, o sea, hay inmigrantes que son abogados que están trabajando, haciendo aseo, están haciendo ese tipo de cosas, de funciones que no se está absorbiendo la migración como debería absorberse para poder llegar y que el país comience a crecer y agilizar todas las problemáticas que también se están generando en el tema salud, que pues, o sea, hay especialidades que, por ejemplo, el tema de psiquiatría, que muchos, o sea, hasta los mismos chilenos no pueden acceder a esto, hay que pasar por todas unas trabas burocráticas para llegar a un psiquiatra, 3, 4 meses inclusive, pero de verdad que muchas gracias, doctor Guevara, por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Bueno, nosotros hicimos básicamente 5 propuestas, las voy a leer, y la abogada Glass Naranjo nos va a argumentar un poco el tema. La primera propuesta es capacitar y actualizar a los funcionarios de atención primaria de salud para que puedan resguardar y brindar la asesoría a los demás funcionarios y así evitar interrupciones en la atención de inmigrantes por desconocimiento de las circulares antes mencionadas, que Glass se los va a explicar en breve. Bueno, esto aplica para aquellas personas que tengan su cédula de identidad vencida, puesto que existe una manifestación de residir en el país. ¿Ya? La segunda propuesta es solicitar las cifras, es decir, las estadísticas de los casos puntuales que se encuentren fuera de lo ya reglamentado, en donde se evidencie que no pueden brindarse la atención de salud. Bueno, solicitamos realizar una prueba piloto de mínimo 90 días inicialmente en la zona que más atiende a personas migradas en la región metropolitana. Por ejemplo, lo que entregaba Gonzalo ahí son cifras que son números duros de la región metropolitana y pues, o sea, justamente eso es lo que estábamos pidiendo acá para poder ver y hacer un seguimiento entonces dónde se están presentando estos casos, como lo mencionó el doctor en la mesa anterior, que eran casos muy puntuales, específicos de la posta central, de inmigrantes que no se podían atender o que no podían continuar con el tratamiento. La tercera propuesta es, bueno, solicitar o exigir al Ministerio de Salud que los protocolos antes mencionados sean cumplidos y que pueda otorgarse un RUT provisorio a la persona inmigrante que se encuentre dentro de los parámetros establecidos para que puedan recibir la atención sin inconvenientes, sin perjuicio de la circular de FONASA, porque bueno, nosotros nos pusimos a hacer una investigación y hay otras circulares que están chocando directamente con esta circular que emitió FONASA. Entonces, o se le hace caso a esas anteriores o se puede tener el criterio del mismo funcionario público para que pueda interpretar de manera adecuada la atención, si se le da o no al paciente extranjero. El cuarto es ilustrar al Ministerio de Salud y la CEREMI, la región metropolitana, que el documento con el cual puede probarse que hay una manifestación de residir en el país es el voucher, o en su defecto los comprobantes de envíos de documentación de la solicitud de la visa al Departamento de Extranjería e Inmigración, adjuntando el recibo de envío de Correos de Chile, además de la copia de sus documentos personales, tales como pasaporte, certificado de viajes de la PDI y copia notariada del contrato de trabajo, en caso de que estén en solicitud, porque pues básicamente todos sabemos de que cada migrante tiene que guardar su copia de trabajo debajo de su colchón. Y para que no hayan complicaciones, por ejemplo, lo que estábamos hablando, extranjería no vino, ¿cierto? No. Lo que estábamos hablando con extranjería la otra vez era de que la simple circular de que se enviaron los documentos y que estaba en trámite la visa no era, digamos, la prueba suficiente para que ese documento fuera válido. Entonces, tratar de soportarlo con los otros documentos, que es PDI, y lógicamente un contrato notariado con las personas, el empleador que también va a estar comprometido en ese tipo de cosas para que pueda llegar y recibir la atención que
que se necesita. Y la quinta y última propuesta es crear un piloto en la región metropolitana de cursos audiovisuales para funcionarios públicos en el área de salud. Con esta medida se busca reducir los tiempos de aprendizaje y además se ahorraría el presupuesto debido a que... ¿Qué pasó? Me lo imprimieron re mal, al revés. El costo de producción sería más bajo. Sí, se reducirían los costos de producción y es más bajo que los cursos, las capacitaciones presenciales. O sea, Gonzalo tiene el tema de los videos comunicacionales, pero yo creo que también sería bueno hacer videos estilo e-learning. También. Sí, se puede hacer eso. Sí, la metodología que también el manejo se tiene en plataformas donde enseña... Sí, Sí, son sencillos de hacer, son baratos. Son más sencillos, las personas pueden acceder, no sé, las 24 horas del día, los 365 días del año, y se puede inclusive testear a la persona porque tiene que pasar un examen previo para poder, digámoslo así. ¿A quién es estos pilotos? ¿Mm? ¿Piloto dirigido a quiénes? A los funcionarios públicos. Por ejemplo, en este tipo de circulares que son las que en algún momento ellos no las conocen todas. O sea, ellos ahora lo que estábamos hablando anteriormente era que cuando se iba a atender el paciente y si estaba en los primeros 90 días de turista, le sacaban la circular de FONASA y le decían, ¿sabes qué? No te puedo atender. Entonces no tenían criterio para interpretar las otras circulares que ya habían, entonces yo creo que es importante avanzar en eso. Esas fueron nuestras 5 propuestas.